Se cumplen 4 años de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa y convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. 4 años en los que nos hemos habituado ya a las mentiras de Sánchez, a su nepotismo, a su cesarismo, a su vanidad. 4 años en los que hemos visto quizá el peor gobierno de toda la historia de la democracia. Un gobierno, en fin, en el que hemos visto cómo los españoles se arruinan y empobrecen cada día más y cómo se van deteriorando las estructuras del Estado. Sin embargo, Sánchez está encantado y asegura que el suyo es un gobierno ejemplar que no ha tenido precedentes. Está encantado, igual que están encantados sus socios, porque nunca jamás hasta ahora ni los populistas, ni más radicales, ni los golpistas, ni los separatistas, ni los proetarras se habían visto beneficiados con mayores prebendas que en este momento. Los que no están tan encantados, lógicamente, son los ciudadanos, que ven, como les digo, que cada día les cuesta más llegar a fin de mes y que día a día su país se va deteriorando. Pero lo peor del caso es que todavía nos queda, si nada lo remedia, 1 año y medio hasta que tengamos otras elecciones generales. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y ya saben cómo descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más posibilidades y más sistemas diferentes de acompañarnos, si lo desean, todas las noches. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, también con nosotros el diputado Mario Garcés. Don Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Y también con nosotros el economista Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Se cumplen 4 años. 4 años desde esa moción de censura. El 1 de junio del 2018, Pedro Sánchez desalojaba de Moncloa a Mariano Rajoy y se convertía en presidente del Gobierno gracias a los votos del PSOE, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias y Bildu, a los que se sumaba el PNV en una inesperada traición después de haber apoyado los presupuestos del PP. En total, 180 votos de 8 partidos diferentes. Votaron en contra, además del PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. Y una abstención, la de Coalición Canaria. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del Presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Era la 4ª moción de censura de la democracia y la primera que conseguía salir adelante, que prosperaba. Mariano Rajoy aceptaba la derrota y se retiraba de la política.
Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Se iniciaba así la era del gobierno Frankenstein. Se abría la puerta para que los más radicales, populistas, proetarras y separatistas se hicieran con el poder, porque Sánchez incumplió todas sus promesas. Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor Rajoy. Saltarse unilateralmente la legalidad, como está ahora mismo Esquerra Republicana y el PDeCAT, creo que no son buenos compañeros de viaje. Que nunca vamos a jugar con la unidad de España, vamos a defenderla, siempre. Yo no he pactado con los independentistas, que es mentira, que es falso, que es falso. Yo no voy a buscar esos apoyos. Es formar un gobierno progresista, sin depender de las fuerzas independentistas. No engañemos a la gente. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo digo 5 veces, o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Pero no engañemos a la gente, señorías. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Me puedo entender con Iglesias para abrir un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. No. Yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado. No, gracias. Falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Pues que quede claro desde el principio del debate. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Pero duerme a pierna suelta. Es más, lo primero que hizo al llegar a Moncloa fue cambiar el colchón. Y esta mentira acerca de que no pactaría con radicales no sería más que la primera de las muchas que le hemos escuchado en estos 4 años. Un tiempo en el que le hemos visto hacer absolutamente de todo. Conceder todo tipo de exigencias a los nacionalistas vascos y a los separatistas de Cataluña. Indultar a los sediciosos condenados por un golpe de Estado. Despreciar a las víctimas del terrorismo con acuerdos con los proetarras, interferir en el Poder Judicial utilizando a su antojo la abogacía del Estado, controlar la Fiscalía, acosar constantemente a la monarquía, indultar a una secuestradora de niños para hacer política feminista, desenterrar a Franco, agitar el espantajo de la ultraderecha, entregar el Sáhara a Marruecos, humillar a nuestros servicios de inteligencia, legislar para imponer ideología, subirnos los impuestos, arruinar la economía española, enviar a un ministro a reunirse en el aeropuerto con una chavista que tiene la entrada prohibida en la Unión Europea, introducir clandestinamente en España a un terrorista del Frente Polisario reclamado por la justicia y, sobre todo, mentir. Pero él parece muy orgulloso de su gestión de gobierno. Dice de sí mismo que el suyo es un gobierno tan ejemplar que no tiene precedentes. Hoy hace 4 años que el Congreso de los Diputados votó por una mayoría absoluta poner fin al gobierno de Mariano Rajoy y abrir paso a una nueva etapa política de cambio político en nuestro país. Desde entonces, España cuenta con algo fundamental, gobierno ejemplar, haciendo un ejercicio constante, permanente, que no creo que haya tenido muchos precedentes a lo largo de la historia de nuestra democracia, para aprobar 140 iniciativas legislativas a lo largo de esta fructífera legislatura. Como ven, el presidente está encantado de haberse conocido. Diputado Garcés, ¿qué balance podemos hacer de estos 4 años? ¿Cómo recuerda usted esa moción de censura y qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Bueno, luego haré mi balance emocional, porque yo era secretario de Estado de aquel gobierno, desde el punto de vista del balance moral, del balance político y del balance institucional. Habéis hecho una síntesis perfecta, no del antipríncipe, sino del anticristo político. O sea, lo que hemos visto ahora mismo es el resumen absoluto de la indignidad, de la mentira, desde luego del engaño colectivo, de la asimilación permanente de la impostura y sobre todo de un cinismo sin límites. Porque puede haber cambios en un momento determinado a lo largo de una legislatura de posicionamiento, pero cuando se subvierten los fundamentos mismos de lo que eran en principio compromisos esenciales de Pedro Sánchez, demuestra esencialmente una abyección moral y una ignominia como no se había visto nunca,
como no se había visto nunca, repito, no le importa mentir. E insisto, los españoles tienen que penalizar la mentira, fundamentalmente porque esa mentira ha provocado un deterioro irreversible de las instituciones, como no haya un cambio inmediato ahora mismo en el gobierno de la nación. La degradación de todos los poderes del Estado, la colonización de los poderes del Estado por fuerzas independentistas, la renuncia a la defensa de la integridad nacional porque descansa Sánchez en brazos de los independentistas, la bajeza moral de pactar con Bildu. Todo lo que negaba es una afirmación, todo lo que negaba se ha convertido en realidad y por lo tanto pido a todos aquellos que le votaron, que tuvieron la, iba a decir la desfachatez, no, oye, socialistas de buena fe que votaron de manera conveniente pensando que esto era un proyecto socialdemócrata, que dejen de votar a un mentiroso, porque esto es la patología de la mentira y España no puede estar gobernada por un señor que ha hecho de la mentira su razón de ser. Luego volvemos a hacer otros balances. Fran. Hombre, yo, después de lo que habéis dicho, tanto tú como Mario, la verdad es que uno ya no sabe qué decir, ¿no? Porque en 2 minutos o 3 que llevamos de programa habéis descrito al personaje, ¿no? Pero yo creo que si estos 4 años del advenimiento de Pedro el Grande podemos decir algo y caracterizarlo es por la mentira y por el engaño. La mentira y el engaño, la destrucción de las instituciones, la politización de las instituciones. Empezó por la Fiscalía General del Estado y hace 2 días acaba de entregar a los independentistas catalanes y a ETA le acaba de entregar el CNI. Es decir, CNI representa algo tan importante como es la unidad de España. Sí, el CNI hace su trabajo, ¿eh? Y además lo descabeza, modifica la ley y hace más blandita o más dura el hecho de que pueda ser investigada cualquier persona, cualquier persona que le venga bien al gobierno. No estamos hablando de ninguno de los que estamos aquí en la mesa, sino de los socios del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como bien acaba de decir Mario, el tema está en que cuanto antes salga este señor de Moncloa y de las instituciones españolas, el Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada de obrero y menos de español, pues mejor nos irá a España y a los españoles, y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Es más, ha aprovechado además la celebración del advenimiento para hacer propaganda política cuando vamos a entrar en un periodo de precampaña, es decir... No, en precampaña estamos, bueno, pero en periodo de campaña... O de campaña electoral. Gracias por la rectificación. Es verdad, vamos a entrar en la campaña electoral de las andaluzas y el otro día aprobaron 50 millones de euros para los parados de larga duración en Andalucía y hoy acaba de decir... Ayer, 3 días antes del inicio de la campaña electoral. O sea, un descaro absoluto. Un descaro absoluto. Y hoy acaba de decir que va a prorrogar el Real Decreto de los 20 céntimos, por litro de gasolina que él, hasta después del verano. Que él alude a la invasión de Ucrania, de Ucrania por Rusia, ¿no? Entonces, claro, dices tú, bueno, oiga, todo tiene un límite en esta vida, ¿no? Deje de engañarnos, deje de tomarnos por tonto y mire usted, por ejemplo, la cifra de la inflación que conocimos ayer, que llega ya, que vuelve a superar el 8%, ¿no? Es claro, cuando tú empiezas a analizar el paso de este señor por Moncloa, que para lo único que ha cogido el AVE el otro día es para rodar una parte de esos 4 capítulos que se está grabando para autobombo de las próximas generaciones, pues bueno, pues tú dices, bueno, oiga, a mí no me hable de un gobierno ejemplar, no me hable de un gobierno transparente, porque estamos hablando del partido político más corrupto de España, 678 millones que conozcamos, de los cuales no han devuelto nada. Estamos hablando de una moción de censura que nunca tuvo que llevarse adelante, o que si hubiera legislación al respecto probablemente podría haberse retrotraído, porque yo creo recordar, y esto no lo puede confirmar Mario, que aquella sentencia la recurrió el Partido Popular. La moción de censura se justificó en un párrafo de 3 líneas. Sí. Un párrafo de 3 líneas. Correcto. Que resultó no ser certero en cuanto a la realidad, ¿no? Llevaba una trampa, llevaba a ponerle la zanahoria a Ciudadanos, que era el que pensaba que se iba a hacer con el poder, ¿no? Pero claro, en aquel momento, cuando lo recurre el Partido Popular a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional le da la razón al Partido Popular, ¿qué deberíamos de haber hecho entonces? Retrotraernos al momento anterior, porque claro, la justicia no puede perjudicar siempre. O
O sea, la justicia es retroactiva, ¿no? ¿O no? Entonces, Para lo que realmente beneficia tiene que ser así. Pues no llega a alcanzar determinadas cosas, ¿no? Y que se ampare una moción de censura y un cambio de gobierno en una falacia como lo que se hizo. Fran Simón. Bueno, yo, en contra de lo que vosotros penséis, creo que Pedro Sánchez lo ha hecho fenomenalmente bien. Ya te vemos, por favor. Sí, sigue. Digo, Por cierto, se te está escapando la risa. No, es que igual que miente el presidente, puedo mentir. Eso, tenemos todos el mismo derecho democrático. En su absoluto ¿verdad? derecho. Yo la desgracia de esto, la desgracia de verdad de tener este presidente es que aún falta un año y medio. Bueno, Esa falta es un una de año y las medio desgracias. y esperemos que falte menos. Ojalá le entre la sensatez y le presionen más desde Europa. Yo creo que a mediados finales de este año los datos económicos le van a sobrepasar de una manera salvaje y se va a ver abocado después, sobre todo de ver los resultados electorales que va a tener tan desastrosos en Andalucía, se va a ver abocado a tomar decisiones que probablemente no le guste tomar. Pero el hecho, y voy a citar algunos datos que es que creo que nos conviene tener a todos muy claro, es que el butano en el último año ha subido un 80%. En el último año. No hablo de la guerra, No, puedes hablar del último La mes, gasolina si y el diésel han subido un 25 y un 28%. El aceite un 30%. En España tenemos un 14% de paro en edades por encima de 35 años. Es el doble de la media de la Unión Europea. Tenemos un paro juvenil de cerca del 35% en menores de 35 años. Yo, sinceramente, me da igual que este señor sea del PSOE, del PP, de Vox, de Podemos. Es un malísimo gestor. Es un desastre para nuestro país. Se ha cargado la economía de nuestro país. Ha tomado malas decisiones y como tal se tiene que ir. Yo a los políticos, a mí me da igual ya de qué color sean. Yo lo que espero y lo que aspiro es que el presidente, según el INE, no tenga 12 millones de españoles en riesgo de pobreza. Y 3 millones y pico en riesgo de pobreza, bueno, están en pobreza extrema, es decir, tienen carestía de alimentos durante la semana y tienen que ir a pedirlos a diferentes sitios. Eso es lo que este señor ha conseguido. Y esto es objetivo, quiero decir, ustedes se pueden ir a comprar una barra de pan y ver lo que les cuesta, o la carne, o la leche, y esto es la gestión de este señor, ni más ni menos. Digo esto porque cuando hablan del IPC, y los economistas nos giramos a ver el subyacente, es cierto que ahí nos giramos para muchas cosas, pero sigo pensando, como me decía una señora el otro día y siempre he dicho aquí, oiga, yo es que cuando compro una barra de pan no le digo que me descuente solo el IPC subyacente, a mí me cuesta todo, ¿no? A mí no me cuenten ustedes películas que lo que me ha subido a la vida es lo que me ha subido. Si a eso le sumamos la prostitución de las instituciones y la degradación de lo que es todo el sistema político español, yo creo que si no es el peor presidente que hemos tenido en España, está muy cerca. El segundo es Zapatero, desde luego. Don Mario, rememore qué fue aquella moción de censura hace ahora 4 años. En principio inesperada, nunca había triunfado una moción de censura en España, se habían intentado 3 a más antes, jamás habían prosperado, y además se contaba con el apoyo tácito del PNV, que hacía solo unos días había apoyado los presupuestos de Mariano Rajoy. Totalmente, os voy a contarlo en primera persona y desde dentro, ¿no? Yo era secretario de Estado de ese gobierno, estábamos en pleno proceso de tramitación del proyecto de ley de presupuestos en las 2 cámaras, se había llegado a un acuerdo previo presupuestario con el PNV y yo recuerdo que comparecí en el Congreso de los Diputados como secretario de Estado para explicar las cuentas de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Esa semana no había ningún problema, el PNV apoyaba sin ningún problema. A la semana siguiente, con pleno proceso de moción de censura, fui a explicar las cuentas al Senado, sabiendo que esos presupuestos que habíamos elaborado nosotros con el Partido Popular los iba a acabar aprobando y ejecutando el Partido Socialista, si prosperaba, como de hecho iba a prosperar al día siguiente la moción de censura. El giro que hizo el Partido Nacionalista Vasco fue incomprensible. No sé si con cierta ingenuidad hablo de incomprensibilidad, conociendo ya el PNV a lo largo de los últimos 45 años y el tacticismo y el posibilismo con el que se han manejado, pero es verdad, y lo digo. Del PNV podemos esperar cualquier cosa. Como también digo que quien cierra un acuerdo... Que intentara pactar con los fascistas italianos para acercarse a Hitler. Totalmente. Y por hacer alguna, autocrítica, quien cierra un acuerdo presupuestario con el PNV
y lo hicimos nosotros, no deberíamos haber consentido, deberíamos haber cerrado el acuerdo de gobernabilidad. Es decir, algo falló en la negociación, y también lo digo, hay que hacer un ejercicio de autocrítica, no puedes cerrar un acuerdo presupuestario 2 semanas antes y luego que te hagan una moción de censura. Algo falló en el sistema de negociación, y lo digo claro. Esto es a veces como las relaciones de pareja que se rompen, que intentas echar la culpa a los dos a uno, hay que saber qué es lo que ocurrió porque yo no negociaba, ¿no? ¿Cómo se vivió internamente? Con mucha pena, con mucha tristeza. Yo recuerdo que yo fui el primer secretario de Estado en caer porque había que crear la vicepresidencia de Iglesias y el ministerio de Irene Montero y el ministerio de Consumo. De mi Secretaría de Estado salió una vicepresidencia y 2 ministerios. Y entonces recuerdo que fue... nos salía usted bastante más barato. Yo era barato y, pues sí. y teníamos un resultado mejor en los rankings internacionales, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y lo dicen los rankings internacionales, ¿no? Pero a partir de ahí, yo me acuerdo que fui a invitar a un grupo de 20 diputados porque estaban destrozados. Por cierto, estaba Pablo Casado en ese grupo de 20 diputados a los que invité aquella noche. El estado de desolación era total, nadie comprendía absolutamente nada y era un golpe terrible a lo que había sido un proyecto político que con sus, evidentemente, con sus debilidades, que habíamos tenido errores, pues de pronto se desmoronaba, ¿no? Quiero recordar que el Partido Popular sufrió el síndrome de las 3 Cs, que era crisis, corrupción y Cataluña. Y aquí nos dieron el empujón definitivo, es decir, venga, la crisis la tuvimos que comérnosla, Cataluña siempre se nos criticó porque la intervención no había sido suficientemente categórica, a pesar de que se pactó con Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español, y eso yo nunca se lo he criticado, ni me oiréis ninguna crítica a Mariano Rajoy. Y en tercer lugar, la corrupción. Pero está claro, y lo decíais muy bien, esa sentencia, que eran solamente 3 frases, luego quedó removida en la parte correspondiente a esa constatación de hechos. Se utilizó como prueba del delito de que el PP es un partido corrupto porque en esta sentencia estas 3 líneas dicen esto. Total. Y luego se demostró que eso era falso. Así es. Y sin embargo, la historia, lamentablemente, Fran, no tiene vuelta atrás. Es decir, una vez que vence la moción de censura, desgraciadamente pasamos el capítulo del libro de la historia. Y me vais a permitir un análisis muy básico. Vamos a coger el Consejo de Ministros. Yo que los veo todos los miércoles, martes y jueves. ¿Todo entero? Vamos a cogerlo. No sé si nos cabrá en el plató. No van todos. No caben, pero es la primera vez en la historia de la democracia que se podría jugar un partido solteros y casados con el gobierno. Pero dicho eso, que nunca había llegado en la historia de la democracia que eso se pudiera producir, vamos a ir por partes, quitando a Antonio, quitando a Pedro Sánchez, vicepresidenta económica del gobierno, la peor economía de la eurozona. Siguiente, Yolanda Díaz. El nivel de desempleo más alto de la Unión Europea, duplicando la media de la Unión Europea y la tasa, como decía bien Fran, más alta de desempleo femenino y juvenil. Siguiente, vicepresidenta de Energía, no tengo nada más que decir. O sea, es una crisis total. Pero seguimos, Ministerio de Defensa. Hemos llegado a la ministra de Defensa. ¿Qué tengo que decir? Si lo único que sabe decir ya es que admira a los 3.000 trabajadores del CNI. Oye, pero no los admires, haz algo más. Pero sigo, ministra de Hacienda, la mayor presión fiscal de la historia de la democracia, el mayor gasto público y, sin embargo, el mayor desequilibrio y el mayor ratio de deuda pública de la historia desde el año 1898, desde hace 130 años. Pero sigo, Marlaska. No hago comentarios. Ábalos, que estaba Ábalos, ahora no está. Ya no sigo yo, o sea, eso se va degradando. Pero llego a la ministra de Educación, que es la siguiente, y en cumplimiento de las sentencias... Pero ahora Alegría, que dice que eso no va con ella. No va con ella, alegría del ministerio, no va con ella, e incumplimiento de las sentencias sobre el uso del castellano. Pero podemos seguir, porque luego llegamos al trío llegamos a Garzón, Montero, Belarra, que yo ya no sé ni cómo juzgarlos. Luego están los ministros invisibles, que son la ministra de Ciencia y el ministro de Cultura, que cada vez que entran me preguntan, ¿y estos quiénes son? Pues no lo sé, dicen que son ministros. Esto es el balance, somos los últimos en todo. Y esto ha sido el balance de los últimos 4 años de la historia de este país. En fin, 4 años y nos queda 1 y medio todavía, a no ser que algo lo remedie de legislatura hasta que tengamos elecciones generales. Y aquí siguen pasando cosas todos los días. De momento, como bien decía Fran Trejo, este ambiente preelectoral que se está viviendo se va a concretar en la entrada en campaña electoral ya dentro de nada. El viernes por la noche se inicia la campaña electoral para las andaluzas. Y resulta que esta semana hemos sabido que el Consejo de Ministros es un órgano de campaña para las campañas electorales. Resulta que Sánchez utiliza el Boletín Oficial del Estado, el Consejo de Ministros y las infraestructuras propias de la Presidencia para hacer labores de campaña de partido. Y eso nos lo ha demostrado también un guiño que nos ha hecho Yolanda Díaz enseñándonos unos papeles. Una pausa y se los mostramos.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Tal como les contábamos ayer, Pedro Sánchez ha puesto al Consejo de Ministros a trabajar por la campaña electoral andaluza. El Gobierno aprobó ayer una partida de 50 millones de euros de dinero público para subvenciones a los desempleados en Andalucía. Lo hace ahora, a 3 días de que se inicie la campaña, cuando lleva 4 años sin preocuparse de este asunto. Lo curioso del caso es que no es que utilice medios públicos de la presidencia para hacer propaganda de su partido. Ya hizo lo mismo en las elecciones de Castilla y León, cuando aprobó 1.000 millones para un plan estratégico para el sector agroalimentario, del que pasados los comicios no se ha vuelto a hablar. Lo más llamativo es que la ministra encargada de anunciar esta subvención, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es de Podemos, ha querido hacernos un guiño acerca de esa utilización partidista del Boletín Oficial del Estado. Fíjense en estas imágenes que les vamos a mostrar. Ahí las tienen. ¿No les resulta llamativo que mientras Alberto Garzón lleva una carpeta opaca que no permite ver su contenido, Yolanda Díaz pose así de despreocupada, dejando claramente a la vista sus papeles en una funda transparente? Parece, miren, hasta que señala, parece que lo haga a propósito para que podamos leer lo que dice. Y efectivamente, Podemos. El encabezamiento del documento dice rueda de prensa del Consejo de Ministros y viene a explicar que el Gobierno se reúne en puertas de unas elecciones andaluzas que, según avanza, ganará Juanma Moreno, que necesitará a Vox para gobernar, y que la izquierda está desmovilizada, que el Ejecutivo está preocupado por la polémica del caso Pegasus y por el avance del efecto Feijóo. Es decir, es la confirmación de que en el Consejo de Ministros de lo que se habla es de estrategia electoral partidista, algo que quedó evidenciado con esta subvención para los parados andaluces justo en este momento. Esperamos que, una vez más, los 50 millones de euros sirvan para reducir ese diferencial negativo que a día de hoy, en términos de paro y en términos de empleo, tiene Andalucía respecto del conjunto del Estado. Tenemos comunicación con Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal estás? Bueno, ¿qué le parece eso de que el Consejo de Ministros sea un aparato de partido en campaña electoral? Bueno, lo peor de todo es que yo creo que ya no nos extrañamos nadie de ver este tipo de noticias, ¿no? Después de hace unos pocos días ver que la delegada de Gobierno en el Twitter de la Delegación de Gobierno publicó un artículo que escribió totalmente despectivo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Ayuso, creo que ya lo hemos visto todo.
La verdad es que es muy oportuna, ¿no?, esta subvención a los parados andaluces justamente a 3 días de que se inicie la campaña electoral andaluza. La verdad que sí, hombre, viendo que hasta el CIS de Tezanos da un empate técnico, realmente creo que tienen miedo y que pretenden realmente llamar a esa movilización de la izquierda en Andalucía, porque hemos pasado de 26 diputados a tener 47, 49 en los últimos sondeos y yo creo que están empezando a echarse a temblar. Ese es el drama al que se está enfrentando el Gobierno de España. Bueno, no podemos olvidar tampoco que Sánchez es el único presidente del Gobierno que ha sido condenado, ¿no?, por la Junta Electoral justamente por utilizar medios públicos de presidencia del Gobierno para hacer campaña. Exacto, pero lo peor de todo es que ya nos estamos acostumbrando a este tipo de usos totalmente partidistas por parte de estas instituciones del Gobierno, ¿no? Que creo que esa es la parte triste y que deberíamos analizar cómo España se está convirtiendo un poco en 1984 en manos de estos partidos absolutamente ya de corte comunista. ¿Qué rápido balance nos haría usted de estos 4 años desde la moción de censura hasta hoy? Pues sinceramente mi balance sería que es el gobierno de la mentira, el primer gobierno que ataca a su capital, un gobierno en el que realmente lo que estamos viendo es que hay cada vez más paro y a pesar de todo, a pesar de estar siendo líderes de Europa en el desempleo, salen anunciando unas medidas que son absolutamente ridículas. Cuentan con Podemos en bicicleta o Más País, que ya da lo mismo, que se enfrenta a una querella por falsedad documental. Entonces, al final se ha convertido el gobierno de la mentira. Un gobierno de la mentira que está diciendo hoy mismo que han aumentado el dinero que se invierte en los madrileños cuando realmente ha disminuido un 11% ese dinero que ingresaba el Gobierno de España a la Comunidad de Madrid. Entonces yo diría que es el gobierno de la mentira, que es el gobierno que ataca a su capital. Y que sí que te haría aquí un pequeño apunte que ¿cuál es la diferencia entre gobernar para uno mismo y gobernar para los ciudadanos? Hoy, en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se han aprobado nuevas becas, más de 4.000 becas para niños de 0 a 3 años para el próximo curso y más de 9.000 para bachillerato. Frente a eso, tenemos una ministra que ha salido hoy con una hoja para decir, uy, qué miedo tenemos y tenemos que movilizarnos. Esa es la diferencia entre gobernar e intentar mover de manera partidista un gobierno para ganar elecciones. Pero sí debe andar nervioso el gobierno de Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, porque cada cosa que hace de inmediato tratan de contraatacar. Hoy mismo la ministra portavoz, ante las iniciativas de la Comunidad de Madrid, ha salido diciendo que Ayuso lo único que busca es montar una polémica cada día. Así lo decía. Mire, el problema que tiene la Comunidad de Madrid es que su presidenta solo busca polémicas. Cada día una polémica, por eso le decía que no sé a cuál de ellas se refería. Si cada día la presidenta de la Comunidad de Madrid, en lugar de buscar una polémica con el Gobierno de España, se dedicara a atender a los madrileños, no estaría generando esas polémicas estériles. Elisa, ¿a qué se refiere la ministra portavoz con eso de las polémicas? Bueno, yo creo que esas polémicas estériles de las que habla la ministra es que realmente los que no están gobernando para los españoles son ellos, mientras que Madrid está siendo la locomotora de este país en todo. 4 empresas de cada 5 abren en la Comunidad de Madrid, pues por algo será. Los impuestos no paran de bajarse en la Comunidad de Madrid con los mejores servicios. Entonces yo no creo que sea qué polémicas están generando. Las polémicas las generan ellos cada vez que nos intentan atacar al gobierno de la comunidad y a los madrileños diciendo que están invirtiendo en nosotros, que somos lo mejor, pero somos lo mejor para lo que les interesa. Al final acaban insultándonos de mala manera diciéndonos que sí, invierten más en nosotros, ha caído un 11%, repito, la inversión que hacen de cara a los madrileños, nos insultan cuando nos llaman tabernarios de manera despectiva, es decir, no entienden el modelo de vida que nos hemos dado en la Comunidad de Madrid de libertad y no les gusta y por eso lo llaman polémica. Para polémica, y no tengo más remedio que aprovechar que está usted charlando conmigo, la que se lió hace 3 semanas cuando usted iba a participar en un acto en la Facultad de Políticas de la Complutense para hablar de libertad de expresión en la universidad y resulta que la decana de la facultad la vetó, suspendió el acto. ¿Qué es lo que pasó? Suspendió el acto, bueno, pues apenas unas horas antes la decana decidió que no se iba a llevar a cabo el acto porque no quería que se montase una gresca, ¿no?, en la universidad. Íbamos a ir un grupo de chavales, era una charla reducida, abierta a todo el mundo, para hablar de libertad de expresión, que creo que es un tema interesante en una facultad de ciencias políticas, ¿no?
Y bueno, la verdad que fue catastrófico, creo que a la decana le ha salido muy mal, luego además diciendo que era una facultad de izquierdas. Creo que tenemos que empezar a ver qué está pasando en la universidad pública y tenemos que seguir yendo allá donde se nos reclame y, por supuesto, vamos a estar en la Complutense, en Somosaguas, concretamente en la casa de Pablo Iglesias, hasta que nos dejen dar esa charla. Bueno, efectivamente la Facultad de Políticas de la Complutense fue el nido del que salió Pablo Iglesias, salió Podemos, pero es que tengo entendido que su decana, Esther del Campo, y no es la primera vez que veta algo, también creo que anuló una conferencia o un acto sobre Venezuela porque iba a participar Leopoldo López. Exacto, exacto, durante el acto. Bueno, fue grotesco, las imágenes están en internet, de como todo el mundo intentando empujar, quitarlos de en medio. Al final te encuentras en una universidad pública un espectáculo dantesco que parece realmente lo que decía antes 1984, que es lo que estamos viviendo en algunos puntos de nuestro país, o lo que ha pasado en Cataluña con S'ha Acabat, que tampoco les dejan hacer jornadas informativas dentro de las facultades en Cataluña. Y hay una falta de libertad de expresión dentro de la universidad pública, en ciertas universidades públicas y en ciertos lugares de España, que tenemos que luchar activamente contra ello. Y hago una llamada aquí a todos los jóvenes para que se rebelen contra algo que les están imponiendo que no es lícito. Ellos tienen derecho a ser libres y a expresarse libremente y a pensar como quieran, no como les digan una minoría que es muy importante, que harán ruido pero son menos que nosotros y que están marcando los pasos de las facultades. Sin duda, hay que dar la batalla cultural y defender la libertad. Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias, chicos. Que paséis una buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fran. Pues este tipo de acciones, como la que estaba contando ahora la diputada del Partido Popular, lamentablemente suceden todos los días en la Facultad de Política. Yo también recuerdo algunas de algunos cursos que he hecho en la misma, ¿no? Entonces, yo creo que a veces intentar predicar donde no te dejan dar trigo es perder el tiempo y la oportunidad de predicar, pero para eso también están nuestros políticos, para ir a los sitios donde no los dejan de llegar. Dicho lo cual, y volviendo al tema que nos traías sobre la utilización del Consejo de Ministros en campaña electoral y el famoso documento de Yolanda Díaz. Sí, eso es muy curioso, ¿no? Yo he estado leyendo a lo largo de la mañana y de la tarde de hoy y decían, no, a la ministra se le ha escapado. Digo, no, perdona, que no se le escapa, que está puesto adredes, que está puesto para que se den cuenta de qué habla en el Consejo de Ministros, para que se den cuenta que el Gobierno está preocupado, y es lógico que esté preocupado, ¿no? Es lógico que esté preocupado, hasta tal punto que pienso que aquí puede empezar el final de Sánchez. Es decir, si realmente se dan lo que estamos viendo en las encuestas, un Partido Popular con 44, 45 escaños, un Vox con 22, 23 escaños, al Partido Socialista no le va a quedar más que 23 o 24, si los alcanza, ¿no? Con lo cual estamos viendo que el Partido Socialista se hunde en la tierra que siempre lo ha encumbrado hacia Moncloa, ¿no? Entonces, claro, si se queda así su granero de voto, el siguiente en caer es Pedro Sánchez, con lo cual en Ferraz ya están empezando a hablar del día después de las elecciones, de los movimientos ministeriales que van a hacer, que por cierto, creo que antes hablábamos aquí de la ministra de Defensa, y sinceramente pues le quedan 3 telediarios en el gobierno, ¿no? Bueno, será por hecho que la van a manterer por lo menos hasta que pase la cumbre de la OTAN. Efectivamente. Porque quedaría realmente muy feo. Después de haber cesado a la directora del CNI anteayer, ahora acabar con la ministra de Defensa cuando tenemos una cumbre de la OTAN en puertas. Pero tiene que ser muy grande el cambio que haga Sánchez, porque lo poco, y entre comillas y con unas comillas muy grandes, lo poco que queda decente dentro del Partido Socialista está empezando a pedir la cabeza de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez se lo está empezando a pensar. De hecho, es muy probable que ni se bata en duelo con Núñez Feijóo cuando se convoque las elecciones generales, ¿no? Y yo lo que sí que propondría es... ¿Plantea usted que no sea el candidato del PSOE en las próximas generales? Eso es lo que corre por determinados barrios de Madrid, que probablemente no sea el próximo candidato del Partido Socialista a las elecciones generales. ¿Congreso para elegir un nuevo candidato? No lo sé, porque también se habla de que podría estar buscando aposentos,
No me extrañaría porque ya cambió, nada más llegar al Partido Socialista, cambió los estatutos, por lo cual él cogía más fuerza y quizás pueda hacer eso, ¿no? También se estaba hablando de que estaba empezando a buscar algo a nivel internacional. Y digo, pues el que te contrate a nivel internacional no se da cuenta de lo que estás haciendo en España y mal vas, ¿no? Es decir... Bueno, en Davos tiene muy buena prensa. Sí, claro, ya lo comentamos. El hombre del milagro económico español. Lo comentamos aquí usted y yo el otro día, don Javier. A lo mejor puede encontrar que trabaja en Davos. Que se quedó la mitad de la sala cuando habló él, con lo cual yo creo que a este sí que habría que hacer una acuestación popular para exiliarlo y que no volviera a pisar España después de todo el daño que nos ha causado, ¿no? Fran. Yo, querido Fran, perdóname, pero hay cosas con las que no estoy nada de acuerdo. En el bulo este de los ministros, ya te digo yo que van a seguir los mismos, ya lo verás, eso es al tiempo. Pero el Partido Socialista, has dicho, y del PSOE hay gente, en el PSOE no hay gente buena, no hay ni uno. He puesto unas comillas muy grandes. Pero no hay ni uno, o sea, no he puesto unas comillas muy grandes. Lo único que hay en el PSOE son gente que dice, cuidado que me quedo sin mi silla, que eso es muy clásico. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ven, que claro, dicen, si esto es un número, esto es fácil, esto es un número, si en Andalucía, después de haberme asado la vaca, haberme ido de putas y habernos drogados, bueno, pues resulta que en lugar de 1 millón de votos tengo 500.000. ¿Esto qué significa? Que yo en el Congreso voy a tener tanta gente menos. Y los de allí pues dicen, cuidado que aquí ya no va a haber dinero tanto para vacas y putas y drogas. Entonces, claro, al final eso sí que afecta, pero no es porque haya gente decente que quiera cambiar, porque vaya a tener un intelectual. Que no hay ni un decente, que no hay ni un decente, porque si hubiera algún ministro decente o algún personaje decente, habría levantado la voz, como lo ha habido mucha gente que lo ha levantado la voz, gente expolíticos decentes que han levantado la voz y hasta han pensado en echarles y les han abierto un expediente a gente, a socialdemócratas ilustres, donde se les ha querido echar. A Redondo Terreros, por ejemplo, o a Joaquín Leguina. Por ejemplo, Joaquín Leguina, que dice, bueno, pues mire usted, si este señor no es del PSOE, pues ya, pues... Se apaga y vámonos. Hasta un vicepresidente del gobierno le han criticado. O sea, este es el nivel del PSOE. No hay otro nivel. Respecto a la señora esta, bueno, pues debe de estar preocupada porque entre hacer un nuevo partido político, intentar que la gente no piense que es comunista, y claro, estar todos los días, cada día, vestirse más de pija. Claro, pues tiene muchísimo trabajo. Entonces, no va a perder el tiempo en un Consejo de Ministros, como comprenderás, donde, pues tú imagínate, el guirigay que tiene que haber solo para hablar, aunque 3 o 4 ministros estarán durmiendo o dormidos, porque no hacen nada, pues dirá, bueno, pues aprovecho para hacer campaña y ya de paso saco aquí unos papeles, porque rodeado de esta panda de inútiles, porque yo pienso que esta muchacha lo que quiere es formar un partido y decir, hombre, pues me quito el lastre de estos de Podemos, yo creo el lastre del yo creo que esa muchacha voy de pijita y todavía se ha abonado a los 70 y lo quiere de por vida. Pero ¿por qué nos ha enseñado la vida así de claro y la ha señalado? Pues, para decir, fíjense lo bobos que son los del PSOE, lo que nos pasa en el Consejo de Ministros, yo soy distinta, ¿no? Claro, porque nos tenemos que diferenciar en algo. Entonces, si yo me quiero diferenciar de la mala gestión del PSOE, pero sin embargo me quiero quitar de encima a esa imagen de marca de los comunistas de Podemos, pues tengo que empezar a hacer mi campaña. Me he visto de pija, filtro papelitos del Consejo de Ministros y empezamos a funcionar. Pero, mira, si es que son tan tontos, mira, si es que son tan tontos que no saben ni cuándo hay que presentarse a las elecciones. Ya. Si se les ha pasado el plazo en Andalucía. Claro, si estuvieron de vinos hasta las 12 de la noche. Y que se te pase el plazo para presentarte a unas elecciones. Ese es el tema del vino y el jamón. El vino y el jamón, Fran. Pero es que este es el nivel. Entonces, aquí el problema que tenemos es que yo creo que cuando estás en un medio de comunicación tenemos que contar la verdad, y la verdad es que esta gente no está preparada para nada. A mí lo que me preocupa es el después de esta gente. Porque el después de esta gente, que como mucho entiendo que será en 1 año y medio, vamos a darles, en teoría, y digo en teoría, vendrá el Partido Popular y Vox. Yo creo que esa pregunta no la puedo resolver, Mario. Y ahora me explicas dónde va a sacar el Partido Popular y Vox a 1.500 tíos que levanten este país. Mario, cuéntanos un poco. Porque, no, pero espera, porque yo sé la respuesta de Mario. Imagino que como a todos los políticos, hombre, pues la gente del partido, que somos todos muy buenos y tal, muy bien, venga. Y luego dirán, no, hombre, y si no, pues tenemos aquí a los funcionarios. O sea, gente que no haga una nómina en su vida. Y de eso estamos en estas, porque es que esto no viene de hoy en día. Entonces, creo que a la gente hay que explicarle la gran preocupación que tenemos que tener por nuestro país. Yo voy a hacer una queja, y es que me quiero sentar donde está sentado Fran. Si podéis ampliar el plano,
Es que esto es el próximo anuncio de Aquí no hay quien viva. La vecina del cuarto y el hijo del portero mirándole goloso a la vecina del cuarto. Yo me gustaría que alguien me mirara como mira Garzón directamente a Yolanda Díaz. Habéis acertado plenamente con la foto, ¿sabes? Pero que este es el retrato del gobierno. Vamos a ver. Yo creo que Garzón está enamorado. Está enamorado de sí mismo. Pero del jamón. y del Ya ha descubierto jamón. el jamón que le gusta. Por fin le gusta el jamón. Vamos a ver varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo he formado parte, como digo, de un gobierno donde el órgano previo al Consejo de Ministros es la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que nos reuníamos todos los miércoles durante, yo pertenecía a esa organización, 7 años. Yo os puedo asegurar, no puedo decir lo que se decía, evidentemente, secreto de Estado, pero que la palabra Partido Socialista Obrero Español no se dijo nunca, porque en un órgano de gobierno se va a gobernar. Y se gobierna para los intereses generales y se aprueban normas. Repito, no se utilizó nunca la palabra Partido Socialista Obrero Español. Ese órgano lo presidía la vicepresidenta del gobierno, formábamos parte, ya digo, todos los secretarios de Estado y subsecretarios, y nunca se hizo una valoración política. Es más, hay gente que me pregunta, pero ahí habláis mucho de política. Hablamos de la política general, es decir, de los intereses generales, de las normas que hay que aprobar para mejorar el bienestar individual y colectivo de los españoles. Pero no hablamos de la oposición y no hablamos de los partidos políticos, porque para eso está el Congreso de los Diputados y para eso está el Senado, y porque la dialéctica política entre partidos no se desarrolla en Moncloa. La confusión Ferraz-Moncloa es tradicional, pero desde el Partido Socialista Obrero Español, desde los Guerra, desde Felipe González, desde Zapatero, hay una confusión permanente donde consideran que las instituciones públicas, y por todas la más importante, que es el Consejo de Ministros, que es el Gobierno, sirven para los intereses partidistas del partido que les sustenta. Es así. Pero esto lo ha demostrado Sánchez. Ya fue condenado por utilizar el Palacio de la Moncloa en entrevistas haciendo campaña. Ya fue apercibida la entonces ministra portavoz, que fue Isabel Celaá, pero también la que condenada, utilizaba también condenada. La rueda de prensa del Consejo de Ministros para arremeter contra la oposición y hacer propaganda del partido. Es habitual ver en la rueda de prensa del Consejo de Ministros información de campaña, información de partido, no de gobierno. Hacer valoraciones criticando a la oposición. ¿Qué es lo que tiene que decidir el Consejo de Ministros? Pues si da o no esos 50 millones a los trabajadores andaluces. Eso sí que son normas de carácter general, en este caso sesgadas, con un fin evidentemente electoralista. Pero bueno, es una norma, oye, que la analicen, pero no una estrategia política. Si tú quieres, Antonio, si tú quieres reunir al resto de formaciones para discutir cómo pueden ser los movimientos tácticos estratégicos para que no hagan el Partido Popular las elecciones, pues te reúnes una tarde en Ferraz, que es donde corresponde, que es la instancia y el órgano que corresponde. En fin, estamos justamente conmemorando ese 4º aniversario de la moción de censura que desalojaba a Mariano Rajoy de la Moncloa y convertía a Pedro Sánchez en presidente del gobierno. Acaban de escucharle hace unos momentos. En su opinión, Sánchez cree que tiene un gobierno que es ejemplar, ha dicho ejemplar, sin precedentes y que está teniendo una legislatura muy fructífera. ¿Realmente está siendo así? Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, don Javier. Parece que Pedro Sánchez está encantado de haberse conocido. Habla de sí mismo, de su propio gobierno, como uno ejemplar y sin precedentes. ¿Qué le parece? Pues tiene toda la razón, es un gobierno sin precedentes, es el primer gobierno de España que pacta con la banda terrorista ETA, que ha asesinado a 856 españoles, de ellos 12 miembros del Partido Socialista, es el primer partido que se ha asociado con quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña y es el primer partido y el primer presidente del gobierno que tiene a comunistas sufragados, financiados por una dictadura comunista y bolivariana como es la venezolana. La verdad es que tiene razón, no tiene precedentes. Cuénteme, ¿qué es lo peor que ha hecho Pedro Sánchez en estos 4 años? Para mí lo peor es lo primero que acabo de enumerar, que es haber pactado con la banda terrorista ETA, es decir, tener de socio a Otegi, que según sentencia del Tribunal Supremo, no es algo que diga yo, era el jefe de ETA, que pactar con Bildu, que tiene como otro de los jefes a David Pla, que era el jefe de la banda terrorista ETA del año, creo que 2008 al año 2011, en fin, cuando la banda terrorista seguía asesinando, pues a mí me parece la mayor inmoralidad habida ahí por haber. Y luego la situación económica que este sujeto nos va a dejar a todos los españoles y desde luego al próximo presidente del gobierno, que creo, deseo y quiero que sea
Alberto Núñez Feijóo, pues va a ser terrible. Yo creo que va a ocurrir lo mismo que con Zapatero, que el señor Feijóo, el primer día que esté en Moncloa, seguramente deseará, como le debió pasar a Mariano Rajoy, que no le hubiera tocado en suerte la presidencia del gobierno, porque se va a encontrar con sapos y culebras dentro de los cajones, ¿no? Y seguramente pues con muchísima más deuda de la que se dice, con más déficit del que se dice en los presupuestos generales del Estado y con una situación macro y micro terrorífica, ¿no? Y con la prima de riesgo pues disparada, que ya está empezando a dispararse. Algo a lo que ya parece que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez es a sus constantes mentiras. ¿Por qué, don Eduardo, no le pasan factura a esas mentiras cuando es tan evidente que nos miente de forma habitual? Hombre, le están pasando factura desde el mismo momento en el que ya no es líder en las encuestas de intención de voto. Y luego hay que decir que cuando tú tienes al 80% de los medios de comunicación, que son los que generan la opinión publicada y que a su vez es la que genera la opinión pública, pues es mucho más fácil mantenerte en el poder. Lo que hay que decir es que este esquema de medios en nuestro país lo creó Mariano Rajoy y es un esquema de medios del género tonto que ha provocado, pues, para empezar, que esos medios y esa pequeña banda mafiosa que gobierna mediática y judicialmente este país, pues lo echase del poder. Y esa banda mediática es la que mantiene al señor Sánchez en Moncloa y el que le perdona todos los males, todas las mentiras, y la verdad es que jamás en la vida, en eso tampoco hay precedentes, habíamos tenido un presidente tan embustero, tan mentiroso y tan jeta. Lo que sí hay que reconocerle a Sánchez es que es un auténtico equilibrista. Nunca ha tenido mayoría suficiente para gobernar en solitario y siempre se ha apoyado en montones de escalones diferentes, en montones de partidos distintos, haciendo concesiones en un momento o en otro y siempre ha conseguido mantenerse a flote. ¿Cómo lo consigue? Pues con unas dosis de inmoralidad total y absolutas, ¿no? Es decir, cuando tú careces de escrúpulos, careces de ética, careces de moralidad, pues la vida es más sencilla. Lo que ocurre es que al final del camino, pues el destino te acaba pasando factura, pero no es menos cierto, insisto, que, en fin, hay que ser muy infame, como lo es Pedro Sánchez, para pactar con una banda terrorista que asesinó a 856 compatriotas. Hay que ser muy infame para pactar con quienes dieron un golpe de Estado hace 4 años y luego indultar a los tejeros catalanes. Y hay que ser muy infame para ser el único presidente del gobierno europeo que tiene a comunistas en su gobierno. En fin, por la vía del mal siempre el camino es más corto. Lo que pasa es que a largo plazo pues se te hace muy cuesta arriba y el destino te acaba pegando un sartenazo en forma de votos que te deja tieso. Y yo creo que eso es lo que le va a pasar a Pedro Sánchez. Y lo que ha conseguido también es destrozar un partido socialista que con Felipe González era un partido vertebrador, transversal, un partido socialdemócrata al uso europeo, y ahora pues es una cosa más cercana a la extrema izquierda que otra cosa. El paso intermedio fue Zapatero, que es el culpable de que en este país el pacto de la transición se fuera al carajo, y el que lo ha tirado ya definitivamente al vertedero de la historia ha sido Pedro Sánchez. Bueno, a los que se nos va a hacer largo es a nosotros, porque queda 1 año y medio para las elecciones y no sé usted qué opina, pero da la impresión de que la intención de agotar la legislatura es algo que puede conseguir sin problema, ¿no? O no, vamos a ver, eso va a depender de sus socios. Yo no veo a los señores de Podemos aguantando a este señor hasta el final de la legislatura. Él puede intentar sobrevivir para ser presidente de turno de la UE, pero si tú estás en el Congreso todas las semanas viendo cómo se pierden votaciones, en fin, cómo te hacen reprobaciones, con todos los vientos en contra, con una situación económica que va a ser complicadísima, porque la que se nos viene encima, en fin, es mediana, y lo digo irónicamente, pues lo va a tener complicado. Yo no creo que Podemos permita que este señor se luzca y, en fin, vaya de Superman del mundo mundial. Bueno, ya lo presentaron como Superman cuando viajó a Estados Unidos, pero que vaya de Superman por la vida siendo presidente de la UE, y tampoco veo, por ejemplo, a los golpistas catalanes haciendo 3/4 de lo mismo, ni a los etarras, ¿no? Por tanto, yo creo que va a tener un camino complicado para agotar la legislatura. Pues veremos lo que ocurre. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables.
A usted, don Javier, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. 4 años desde esa moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. Es momento para hacer balance de lo que ha ocurrido en estos 4 años y también para ver qué es lo que sigue ocurriendo. Entre otras cosas, que el Gobierno de Pedro Sánchez permanece absolutamente inmóvil ante el nuevo desafío de los separatistas de Cataluña, que están diciendo que no respetan las sentencias judiciales, que en ningún momento van a garantizar el 25% de las clases en español, ni ningún porcentaje, que están forzando a los profesores a que se retraten y les están obligando a que den solamente clases en catalán, ante lo que el Partido Popular y Vox y Ciudadanos han decidido movilizarse y recurrir ese último decreto que han aprobado los separatistas de Cataluña, eso sí, con el apoyo de los socialistas de Cataluña, los del PSC. Una pausa y les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.